1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Hola Elia, buenas tardes, es viernes, toca hablar derecho. 40 violadores que se han visto beneficiados de la ley del solo sí es sí. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. 40. A fecha de hoy, más todos los que puedan venir. Así que, si en el anterior programa os hablaba de los problemas que estaba teniendo, la polémica que existía a raíz de la aplicación de la ley solo el sí es sí, pues bueno, hoy, 2 semanas después de aquel programa, ya tenemos una cifra de personas que se han visto beneficiadas por la aplicación de esta nueva normativa. Insisto, 40 violadores declarados con sentencia firme que están viendo reducidas sus penas o puestos en libertad. Algunos de ellos han visto reducidas sus penas hasta en 7 años. Pues bien, nos queda saber qué es lo que va a decir el Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal, el día 45 de la aplicación de la norma y ante la polémica que estaba suscitando y todo lo que estaba pasando en los medios de comunicación, en periódicos y en foros especializados, pues emitió un decreto 45 días después, insisto, no 1, ni 2, ni 3 días después, porque parece que no es importante, sino 45 días después, el Ministerio Fiscal, que es un órgano jerárquico con un jefe supremo, por explicarlo para que nos entendamos, que es el fiscal general del Estado, que además es una persona puesta por el gobierno, como debe de ser, porque el Ministerio Fiscal es el Ministerio Público, es aquel que vela por los intereses generales y por los intereses del Estado, pues emite una especie de circular, decreto más bien, de obligado cumplimiento para sus fiscales, en el que viene a establecer que no es partidario de la reducción de las penas, ¿vale? Esa es una parte del informe, del decreto, lo que se nos dice o lo que se le dice a la gente. Pero hay otra parte que no se dice porque no interesa, y es que la no aplicación de la reducción de las penas va a ser para unos supuestos concretos. Hay otros supuestos donde el Ministerio Fiscal reconoce que se deben de aplicar la reducción de las penas. ¿Cuáles son estos? Pues los casos los más malos, los violadores más malos, los súper malos, esos que se les aplicó la pena superior, sin atenuantes, sin nada, o sea, los malos, como os digo, esos sí que se van a ver reducidas las penas. ¿Por qué? Porque en la nueva normativa, como se explicaba en el otro programa, la horquilla, el máximo, llega hasta unos años, ¿vale? Y las penas son más bajas, cuando con la anterior regulación las penas eran más altas. Entonces, si hemos impuesto una pena de 14 años o de 12 años y ahora el máximo está en 8, pues cuéntenme ustedes, ¿qué pasa? Pues allí hay unos años que no van a cumplir porque la nueva regulación, por aplicación del principio de retroactividad de las normas que son más beneficiosas para el reo, pues no los cumplirá. Entonces, hay audiencias provinciales o audiencias nacionales que están diciendo que van a seguir los criterios de fiscalía. Hay otras audiencias que dicen que no, que es las máximas, ¿vale? Hay menos, son tres audiencias las que están diciendo que siguen los criterios de fiscalía, pero hay otras tantas que dicen que ellos entienden que debe de aplicarse las reducciones. Pero ojo, salvo en los supuestos en los que se ha aplicado la pena superior y ya no tiene cabida en el Código Penal actual por la regulación de la norma de la ley del solo sí es sí, y ahí audiencias, Ministerio Fiscal y todo el mundo está coincidiendo en que a esas personas se les va a reducir la pena. Entonces, los malos malísimos, esos verán reducidas sus penas. Habrá otros que sí o que no en función de los criterios que utilice cada audiencia o que plantee en un momento definitivo el Tribunal Supremo. Pero ojo, no estaríamos hablando de todo esto, es que parece que los árboles nos impiden ver el bosque.
No estaríamos hablando de todo esto si la regulación de las penas estuviera en consonancia con lo que había antes, o se hubiera aumentado, es que se ha disminuido, y eso no nos lo cuentan. Nos cuentan que si hay una pugna entre el Ministerio Fiscal, entre las audiencias, una audiencia sí y otras no, pero ojo, de los delitos menos graves, de los delitos más graves, los que en sentencia tenían la aplicación de la norma superior, como ahora la norma, el grado superior ya no existe porque es más bajo, bueno, existe un grado superior pero más bajo, eso se les va a ver reducida la condena sí o sí, porque ya es como si antes no estuviera prohibido conducir bajo las influencias de bebidas alcohólicas, y, o sea, ahora estuviera, y ahora ya no, antes estaba prohibido y ahora no, pues entonces aquellas personas que fueron condenadas por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, si ahora no es un acto reprochable, pues ahora no habrá que aplicársele la norma. Pero bueno, que nos engañan, que nos manipulan, que nos hacen creer que esto es un problema de la aplicación de la norma, no, es un problema de la ley. Si la ley no hubiera contemplado estas penas más bajas, no estaríamos discutiendo, no estaríamos hablando de nada, y estos señores que en su momento fueron condenados por haber violado, agredido o abusado de una persona, pues hoy seguirían con las mismas penas. Ojo, insisto, hay algunos que se van a beneficiar de 7 años menos. Entonces, si hay que proteger a las víctimas, protejamos a las víctimas. Dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes.